Planteamiento del problema. El rock en Colombia ha tenido un fuerte impacto cultural y social, pero en las últimas 2 décadas ha perdido protagonismo frente a otros géneros urbanos como el reggaetón. Sin embargo, recientemente ha habido un resurgimiento de este género con más festivales, nuevas bandas y un aumento de reproducciones digitales. Esto ha generado debate. Algunos creen que es solamente una moda impulsada por la nostalgia y el acceso digital, mientras que hay otras personas que lo ven como una transformación cultural real, motivada por los cambios en los hábitos de consumo de los jóvenes. La pregunta central es si este regreso del rock es algo pasajero o es un cambio profundo en la cultura que tenemos acá en nuestro país. El estudio, nuestra investigación, adopta un enfoque cualitativo y exploratorio, que se basa en las entrevistas con músicos, análisis de redes sociales y revisión de documentos sobre tendencias musicales. El objetivo es identificar los factores que impulsan este fenómeno, su vínculo con la identidad juvenil y el rol clave que juegan las plataformas digitales en su difusión. Los resultados permitirán comprender si el rock está consolidándose como un movimiento cultural sólido o si solamente es un resurgimiento en una moda temporal. Además, contribuirán el análisis del consumo cultural juvenil y su impacto en la industria musical colombiana. Bueno, para dar un poquito de introducción, el rock ha sido históricamente un símbolo de rebeldía y de búsqueda de identidad en la juventud. En Colombia tuvo un gran auge alrededor de los años 80 y 90, pero perdió protagonismo con la llegada de géneros urbanos como el reggaetón. Sin embargo, recientemente se ha observado un resurgimiento del rock con más festivales, nuevas bandas y un aumento como en la asistencia y las reproducciones digitales. Este trabajo que nosotros estamos haciendo busca analizar si el regreso del rock en Colombia es una transformación cultural o es solamente una moda pasajera. Y para eso usaremos un enfoque cualitativo con entrevistas a músicos y artistas, análisis en redes sociales y revisión de tendencias musicales. También se estudiará el papel de la tecnología y los cambios en la cultura juvenil, y los resultados permitirán entender los factores detrás de este fenómeno y su impacto en la industria musical y la cultura juvenil, así como la relación con las reconfiguraciones del consumo musical en la era digital. Nuestras preguntas de investigación fueron solamente 3, comenzando con la primera, que era: ¿el resurgimiento del rock en Colombia es una tendencia pasajera o representa una verdadera transformación cultural? Segundo, ¿qué papel juegan los jóvenes, los festivales y las plataformas digitales en la revitalización del género? Y por último, ¿cómo influye el resurgimiento del rock en la escena musical de Bogotá y otras ciudades de nuestro país? Hermosa. Nuestro objetivo en general es explorar las percepciones y también las experiencias de los jóvenes y de los músicos frente al resurgimiento del rock en Colombia, para identificar si se trata de una transformación cultural del género o una moda pasajera y analizar este impacto en la escena musical y cultural que tenemos aquí en Colombia. Nuestros objetivos específicos son analizar cómo perciben los jóvenes el regreso del rock en Colombia. 2, identificar los factores que han motivado como tal el renovado el interés por este género. El tercero es determinar si este fenómeno representa una transformación cultural o una tendencia temporal. Experimentar el papel de las plataformas digitales en la difusión del rock y evaluar la influencia de la nostalgia en el consumo del género entre distintas generaciones en Colombia. También explorar la conexión del resurgimiento en el rock con otros movimientos culturales actuales e investigar cómo este fenómeno ha fluido en la industria musical y también en la escena local. Esta investigación analiza el resurgimiento del rock en Colombia, plantea una pregunta central: ¿estamos frente a una verdadera transformación cultural o simplemente ante una moda pasajera impulsada por la nostalgia? Durante décadas, el rock ha tenido altibajos en las escenas colombianas, perdiendo espacio frente a géneros urbanos. Sin embargo, hoy vemos señales de un renovado interés. Nuevas bandas ganan reconocimiento, aumentan las producciones en plataformas digitales y crecen los festivales dedicados a este género. Ahora vamos a hablar del diseño de la investigación. Esta investigación busca explorar cómo las personas construyen su identidad generacional a través de relatos personales y también sus comportamientos en redes sociales, utilizando un enfoque narrativo con un diseño positivo, donde se analizarán los testimonios, entrevistas y contenidos digitales para identificar patrones culturales que generan diferencia entre generaciones y elementos que conforman el sentido de pertenencia.
El estudio parte de un interés por entender cómo las tecnologías y también las redes sociales influyen en la manera en que las nuevas generaciones representan y transforman también su identidad al combinar análisis narrativos con la observación digital. Pues también se pretende como reconocer como los valores de los símbolos y los referentes culturales que han ayudado como a evolucionar en el tiempo las nuevas formas de la interacción social. La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo con diseño narrativo, orientando desde una perspectiva positivista. Esto significa que se buscó tanto recoger experiencias subjetivas de los actores involucrados en las escenas del rock colombiano, como identificar patrones y tendencias comunes en sus discursos. Se trata de un estudio exploratorio, descriptivo y parcialmente histórico, que pretende comprender cómo se significa el renacer del rock en Colombia desde los músicos, oyentes y agentes culturales. El enfoque narrativo permitió recoger testimonios personales sobre la relación con el género, mientras que la mirada descriptiva ayuda a caracterizar fenómenos como el uso de las redes sociales, los cambios en el consumo musical y las diferencias de generaciones en la percepción del rock. Para el trabajo de campo se utilizaron dos instrumentos principales. El primero, las entrevistas semiestructuradas. Se realizaron dos entrevistas, una a un músico y otra a un oyente habitual del rock colombiano. Se abordaron temas como la identidad juvenil, el resurgimiento del género, el impacto de festivales, plataformas digitales y los cambios generacionales. Cuando hicimos las entrevistas, básicamente hacíamos las entrevistas con el audio, las transcribimos y después para el documento pusimos lo más importante y también se encontrará como, entre comillas, una de las partes más importantes de la entrevista que también se dialogará en los hallazgos. Bueno, nuestros hallazgos. Nuestra primera entrevista realizada fue a un oyente habitual de rock colombiano. El entrevistado fue Alejandro Riascos, tiene 42 años, es docente universitario y también es coleccionista de discos de rock. La entrevista fue aquí en Bogotá y nuestro fragmento destacado del testimonio es, abro comillas, yo crecí escuchando Kraken, Aterciopelados y La Derecha. Para nosotros, el rock era una forma de pensar. No solo música, era rebeldía crítica, poesía y hasta política en los 90. Íbamos a los conciertos, a los parques, en los bares que ya no existen. Ahora veo que los pelados están retomando eso, pero con otras herramientas. Ya no es solo la guitarra, ahora es la red. Me sorprende ver que en TikTok hay jóvenes que redescubriendo estas canciones, mezclando sonidos viejos con nuevos y propuestas también. No sé si sea un boom o una moda, pero me alegra que el rock no haya muerto. Este testimonio de Alejandro refleja un sentimiento de continuidad y también de resignificación del rock como elemento identitario, como de identidad. La nostalgia está presente, pero también se reconoce una apertura de generaciones hacia nuevas formas de difusión y de consumo. Nuestro entrevistado valora la permanencia del espíritu crítico del género y observa con sorpresa positiva cómo las redes sociales también han permitido una revitalización del interés juvenil sin negar los cambios formales. En la parte de los hallazgos hicimos dos entrevistas. El segundo entrevistado fue Camila, de 38 años, productora musical independiente, ha trabajado con bandas emergentes en Medellín y Bogotá. El fragmento destacado de la entrevista fue, abro comillas, desde hace unos 5 años o 6 años hemos notado un incremento de bandas en jóvenes que quieren rescatar sonidos del post-punk, un grunge y hasta el hard rock clásico, pero lo interesante es que lo hacen con un enfoque muy híbrido. Combinan sintetizadores, usan autotune, pero también hablan de ansiedad en redes sociales y medio ambiente. La identidad ya no solo está en el sonido, sino en los mensajes. Y las plataformas como Spotify o TikTok han sido clave porque permiten que una banda de garage tenga oyentes en México o Argentina sin marcar un sello propio. Con la entrevista de Camila se revela una transformación en la manera de producir y reproducir el rock. Más que una moda, se observa un proceso adaptativo que responde a nuevas realidades culturales y tecnológicas. La identidad de esta generación se redefine no solo por lo que se escucha, sino cómo se produce, se comunica y se distribuye en el contenido.
Las plataformas digitales aparecen como democratizadoras del género y facilitadoras de una nueva escena regional. Con todo esto concluimos que a partir de ambas entrevistas se identificaron varios puntos clave. Primero, la nostalgia. Para los oyentes veteranos, el resurgimiento del rock representa una continuidad simbológica de su identidad cultural. Segundo, la transformación. Para los productores, el género se redefine constantemente al incorporar nuevos lenguajes y herramientas, lo que demuestra su capacidad de adaptarse sin perder su escena crítica. Tercero, el papel central de las redes sociales, pues las plataformas digitales emergen como el principal canal de circulación, visibilidad y reconfiguración del género, tanto para las bandas como para las audiencias. Y tercero, construcción de identidad juvenil. El rock sigue siendo un espacio simbólico para construir y expresar escenas de generaciones con diferentes lenguajes, tecnologías y contextos culturales o sociales. Con el análisis de redes sociales, el contenido en redes sociales, se estudió los perfiles oficiales de Rock al Parque y Stereo Picnic en Instagram y TikTok, centrándonos en publicaciones del primer semestre de este año 2025. El objetivo fue observar cómo se construyen y comunican los discursos sobre el rock colombiano y cómo interactúan distintas generaciones en estos espacios digitales. Primero, en cuanto a la frecuencia y tipo de publicaciones, ambos festivales mostraron alta actividad, sobre todo en semanas cercanas a sus eventos. Por un lado, Rock al Parque destaca por una narrativa centrada en la memoria colectiva y el orgullo local, con imágenes de archivo, entrevistas a bandas nacionales y clips de ediciones anteriores. Por el lado del Stereo Picnic, en cambio, presenta un enfoque multigénero y más global colombiano del rock, pop alternativo y música urbana. Segundo, en la participación generacional se observó que Rock al Parque participan activamente adultos entre 30 y 50 años con un lenguaje nostálgico. Frases como "esto me transporta a los 90" o "gracias por mantenerme vivo el espíritu del rock" fueron muy frecuentes en estas redes sociales. Y en el Stereo Picnic predomina jóvenes de 18 a 30 años con un lenguaje más informal, uso de emojis y referencias a tendencias actuales. Algunos celebran la presencia del rock, pero otros critican su escasa presentación, generando así tensiones entre generaciones. Se puede observar que obviamente son públicos totalmente diferentes. Unos son como más viejos, entre comillas, y otros son más jóvenes. Tercero, sobre el sentido de pertenencia y nostalgia, Rock al Parque es visto como una tradición y un espacio identitario. Se celebra también la presencia de bandas emergentes que modernizan el género, manteniendo su esencia pero incorporando nuevas temáticas y sonidos. En contraste, en el Stereo Picnic, el rock es solamente una parte de la propuesta más diversa, perdiendo protagonismo como identidad principal. Finalmente, surgieron tensiones y debates en torno a la comercialización del género. Algunos critican su inclusión de artistas ajenos al rock, señalando una pérdida de autenticidad. En otros, en cambio, valoran la fusión de este género como música contemporánea. Ya entrando en lo que es la discusión, pues el resurgimiento del rock en Colombia es un proceso cultural complejo. No es una simple moda como la gente a veces cree. Combina continuidad generacional, resignificación simbólica y adaptación como de las nuevas dinámicas digitales. Desde la teoría de la cultura juvenil se confirma que el rock sigue siendo clave como tal en la construcción de la identidad, especialmente del lenguaje de la resistencia, de darle símbolo de pertenencia pues a todas estas generaciones. También se observa una reconfiguración del género con nuevas bandas que son las que abordan temas de la actualidad como la salud mental, el ambientalismo y fusionan tradiciones y modernidad. Así, el rock actúa más como un dispositivo, un discursivo, más que como un estilo musical rígido y cerrado. Las plataformas digitales permiten nuevas formas de circulación y visibilidad. Festivales como Rock al Parque mantienen un rol habitual, mientras otros como el Stereo Picnic pues también muestran tensiones entre lo tradicional y de pronto también un poco con lo que es más contemporáneo. Este panorama refleja cómo el rock, lejos de desaparecer, se transforma y también sobrevive como expresión cultural, adaptativa, que se adapta, en línea con autores como Fexia García, Cantlin, Mafezoli y James. A partir del análisis realizado se proponen varias líneas de acción y reflexión para distintos actores.
Para la industria musical se sugiere apoyar propuestas híbridas que respeten el legado del rock, pero que también apuesten por la innovación. Esto implica fortalecer festivales, circuitos de independientes y plataformas que visibilicen bandas emergentes con propuestas frescas y actuales. Para la academia es importante fomentar investigaciones que exploren cómo la música, especialmente el rock, se articula en diferentes formatos con la era digital, ampliando el enfoque hacia fenómenos que transforman este género en la moda social, cultural y económica, claramente. Para los gestores culturales se destaca el valor simbólico del rock como herramienta de cohesión social, especialmente en contextos urbanos y diversos. Se recomienda crear programas educativos, archivos musicales y espacios de memoria que permitan preservar y proyectar este legado cultural. Para futuras investigaciones se plantea la necesidad de estudios longitudinales que analicen la evolución del fenómeno a mediano plazo. Sería clave evaluar cómo influyen los nuevos formatos de consumo, como las playlists, los algoritmos y contenidos virales, en pertenencia al género del rock.